Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Lo que viene es fuerte, no lo detiene el ayer. Aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo, porque Dios está en control y lo que viene es bello. Hoy a la tarde vamos a seguir con una serie de mensajes que se llama Estorbos. Hoy vamos a empezar una parte nueva que la voy a hacer en 2 o 3 o 4 partes. Hoy voy a hablar del estorbo de la envidia. Así que después voy a hablar del estorbo entre los hermanos, después voy a hablar de la envidia en el matrimonio, después voy a hablar de la envidia en la iglesia, después voy a hablar, bueno, ahí tengo varios ya preparados, así que hoy empezamos y vamos a poner hoy un fundamento sobre lo que es la envidia. Hoy vamos a poner ese fundamento, cosa que ya en los próximos sermones pueda estar predicando, como a mí me gusta, ya más. Pero lo que pasa es que si usted no entiende esto, le va a costar entender muchas cosas respecto a las predicaciones. Por eso hay que poner siempre un fundamento bíblico. Así que hoy vamos a poner un fundamento bíblico sobre este tema que es la envidia. ¿Amén? ¿Qué es la envidia? La envidia es codicia, es celos, es un sentimiento que provoca disgusto, enojo, odio por desear o codiciar un bien, un don, el éxito de otra persona, un bien que otra persona tiene y que uno no tiene, pero le gustaría tener. La envidia no solo desea poseer lo del otro, sino que muchas veces también quiere que a la otra persona pierda lo que tiene o sufra un daño. La envidia es por estar siempre mirando a los demás y lo que tienen. Y esto nos produce un sentimiento de enojo, tristeza, resentimiento, al ver que a otro le va bien y lo disfruta, y a nosotros no nos va igual. Entonces la envidia es un sentimiento que nace cuando nos comparamos con otras personas, cuando comparamos nuestra situación con la situación de otros y vemos que ellos tienen algo que nosotros no tenemos, pero que nos gustaría tener. Y muchas veces vas a estar rodeado de gente que nos envidia. Te rodea más gente que te envidia de la que vos te imaginas. Y a mí me podrás decir, ¿qué me pueden envidiar? Mire, hay gente que envidia cualquier cosa. Siempre va a haber gente que te va a envidiar. Y una de las envidias más peligrosas es la envidia silenciosa. De esto te voy a hablar más adelante también. Pero esto tenelo, la envidia silenciosa es una de las más peligrosas. Es la que no dice lo que siente por nosotros, sino es esa gente que se te acerca, te da un beso, te adula, te abraza, y que nos tiene envidia en silencio. A mí, sí, a vos. ¿Pero qué me pueden envidiar? Igual te envidia. Proverbios 27:4. Cruel es la ira, destructor el enojo, pero la envidia es mucho peor. La envidia es mucho peor. Proverbios 14:30 NTV. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos o la envidia son como cáncer en los huesos. O sea que si estás teniendo un cáncer, ¿no será que tienes envidia? Poné otra versión. Otra versión dice, nos carcome, nos corroe los huesos, NBI, Reina Valera 60,
nos carcome los huesos. O sea, si estás con problemas en los huesos, en la rodilla, en la cadera, en la columna, en la artritis, en las manos, ¿no será que tienes envidia? Más la envidia es carcoma de los huesos. Yo quiero decirte, la envidia nos enferma. Y no solo nos enferma los huesos, sino enferma todo nuestro ser en manera integral. Nos enferma de tal manera que nos enferma mentalmente muchas veces, emocionalmente, depresión, miedos, ansiedad, fobias y cualquier enfermedad física. O sea que a veces nosotros no estamos entendiendo lo destructivo que es envidiar a otros. Lo destructivo que es para todo nuestro ser, para nuestro cuerpo, el envidiar a otros. La Biblia en lenguaje sencillo, este pasaje dice, en Proverbios 14:30, lenguaje sencillo, dice, la envidia te destruye por completo. O sea, la destrucción de la envidia en nuestro ser es total. La envidia es destructora para quien la tiene. Nos carcome por dentro hasta los huesos. Nos enferma y nos destruye por dentro. No solo emocionalmente o mentalmente, sino que nos termina enfermando físicamente. Job capítulo 5, versículo 2. Y al codicioso, no se olvide que la envidia es, un sinónimo de la envidia es la codicia. Y todo envidioso codicia lo que tiene otro. O sea, el envidioso lo consume, al codicioso lo consume la envidia. Al codicioso lo consume la envidia. O sea que la envidia nos consume por dentro, nos hace arder, nos enferma de celos y captura todos nuestros pensamientos y emociones. Quedamos atrapados por la codicia, por los celos, y estamos pensando, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero... Y encima nos juega con la ansiedad, porque queremos lo que tiene otro, pero lo quiero ya. No quiero el proceso que él trabajó 10 años para tenerlo. Yo lo quiero, lo que tiene, lo quiero ya. Entonces nos altera emocionalmente, nos consume y atrapa, nos esclaviza los pensamientos y las emociones. Ahora entienden que la envidia es un estorbo para nuestra felicidad, que la envidia es un estorbo para el amor, que es un estorbo para la abundancia, que es un estorbo para alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas, porque es destructiva. Eclesiastés 4:4, versión Reina Valera, dice lo siguiente: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, el hecho que hagas bien las cosas ya despierta envidia. Que seas ujier y que recibas a la gente con una sonrisa, con amor, que lo hagas pasar, los acompañes a los asientos, siempre que tengas una disposición. Que hagas tu trabajo bien hecho, ya despierta envidia. ¿Alguien te va a envidiar? A mí, que soy ujier, ¿me va a envidiar un líder? Sí. Sí, te van a envidiar. Lo que hagas con excelencia, te van a envidiar. O sea que el hacer bien las cosas y con excelencia, ¿qué dice ahí? Despierta la envidia. O sea que no es que vos vas a adquirir envidia, ya la tienes en tu corazón. Pero como invernando, como dormida, pero de pronto algo la despierta. Porque ahí dice que la despierta. Despierta en nosotros la envidia. Es como si estuviera dormida dentro nuestro y algo, cualquier cosa
la despierta y nos empieza a afligir por dentro. Nos volvemos insensatos. Si pones este versículo, nos habla de que la vanidad y es la insensatez de como correr tras el viento para querer atraparlo. Nos vuelve insensatos, tontos, al hacer las cosas. La envidia te vuelve tonto, insensato. Te voy a contar una historia, 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9. Síguela en la versión que tengas, yo te la voy a leer en NTV. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron con alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Y de ese momento, Saúl miró con recelo, con celos, con envidia a David. Vamos de vuelta. Poneme el versículo 6. Las mujeres de todas las ciudades, ¿a quiénes salieron a recibir? Lean pues, al rey Saúl. Nunca salieron a recibir a David, ni lo conocían. Salieron a recibir al rey Saúl. O sea que todas las mujeres que cantaban y danzaban, bailaban y cantaban para el rey Saúl. No era para David. ¿A quién le hicieron fiesta? Al rey Saúl. A Saúl, no a David. O sea que todo estaba preparado para él. ¿Quién era el que tenía todo? ¿Quién era el que era el rey? El que tenía toda la comida, el que tenía toda la plata, todo el oro, el que tenía ejército. Saúl. ¿El otro qué era? Un pastor que cuidaba ovejas de su padre. O sea, un rey envidiando a un pastorcito. Por eso te dije, ¿puede haber un líder que envidia a una mujer? Claro. ¿Y a mí qué me van a envidiar? Y capaz que al fiero que tienes al lado. Y alguna solterona aquí. Entonces empiezan, ahí estaban. Un rey envidiando a alguien que no tiene nada. Y empezó a cantar. David mató a sus 10,000. Escucha, Saúl no estuvo ahí. ¿No vio que David solo mató a uno? Y entonces, ¿por qué se preocupa que diga que mató 10,000? Si la verdad es que mató uno solo. Lo que pasa es que mató a aquel que él no se animó a matar. Porque mucha gente te va a envidiar porque vos hiciste lo que ellos, pudiendo hacerlo, no lo hicieron. No, pero dicen que yo maté 1000. No mató a ninguno. Saúl no mató a nadie. David mató solo a uno. Ahora fíjese, una alabanza a alguien que hizo bien las cosas. Una palabra despertó la envidia en alguien que lo tenía todo. Despertó la envidia en alguien que no tenía nada. Pero había hecho una cosa bien. Por eso
Cuando vos haces algo bien, la gente que menos crees, que menos espera, también te va a envidiar. Por eso cuídate de los que te envidian, porque constantemente están deseando lo que tú tienes y que te vaya mal. ¿Has tenido alguna vez, a ver, a las mujeres, a ver si me ayudan a predicar, alguna amiga que ha deseado tu novio, tu esposo, tu casa, tu ropa, tu auto, tu puesto, tu don, no sé, lo que tenga? A este me lo desea, y te lo envidia, no solo te lo desea. Cuando Dios restauró nuestro matrimonio con mi esposa, comenzamos con Viviana este ministerio. Y lo que no pudimos entender era cómo gente nos envidiaba. Cuando empezamos el ministerio lo empezamos en casa. Yo había salido de estar preso, salido de 20 años de adicciones, era todo un desastre, no tenía trabajo, trabajaba mañana, tarde, salía a ministrar, venía, no tenía tiempo para nada, los hijos nuestros se nos enfermaban, a veces no sabíamos cómo llegar a fin de mes, y a veces nos envidiaban gente de afuera que lo tenían todo, nos envidiaban. Aparte otros hermanos evangélicos, nosotros éramos novitos, ¿cómo otros pastores o líderes o hermanos evangélicos nos puedan envidiar porque nos vaya bien en lo que estamos haciendo? Nos parecía hasta una locura. ¿Qué nos podían envidiar estas personas que lo tenían todo, que nunca habían pasado por un divorcio, que nunca habían tenido que pasar por el flagelo de las adicciones, que no les faltaba nada para llegar a fin de mes? ¿Qué nos podían? Te envidian. Oh, mi mujer es hermosa, obviamente me iban a envidiar. Pero a ella le envidiaban por mí. ¿Lo está entendiendo? Que siempre te van a envidiar cuando hagas bien las cosas. La gente que te envidia quiere tener lo que vos tienes. El problema es que vos no valoras lo que tienes muchas veces. Menosprecias lo que tienes. Por eso deseas otra cosa, lo que otros tienen. Esto era por, ¿qué pasaba? Es que ante nuestros ojos no teníamos mucho, pero ante los ojos de los demás envidiaban lo que veían en nosotros. La unción que portábamos, al Dios que teníamos dentro. Pero he visto hombres y mujeres que nunca han valorado la esposa, el esposo, la familia que tienen, el trabajo, el auto, y que desean el que tiene el otro porque es más nuevo. No valoramos lo que tenemos y deseamos lo que otros tienen. Pero la envidia es destructora. Te carcome, te enferma, te destruye por dentro. Y no solo eso, para Dios la envidia es pecado. Despierta la codicia de lo ajeno. Yo sé que usted sabe, por eso le voy a recordar. Los 10 mandamientos son las 10 primeras cosas que Dios nos da, las primeras leyes, los primeros mandatos de cosas que nosotros no deberíamos hacer porque a Dios no le agradan, porque para Dios son pecado. En Éxodo 20, el último mandamiento, en el versículo 17, dice lo siguiente: no codicies la casa. Yo quiero tener una casa como... No codicies la casa. No codicie su esposa, no codicie, y le voy a ofrecer más plata a la empleada que tiene. No codicie ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro es el auto, su moto, ni nada que le pertenezca. Porque es pecado. No codicies nada, no envidies lo que no es tuyo.
Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a nombrar todas las obras de la carne, y entre una de esas figura la envidia. O sea que la envidia es una obra de nuestra carne. Y después dice, entre los frutos del Espíritu, dice el amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice lo siguiente, lo declara el Señor: el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. No tiene celos, no codicia. Uy, cuando les predique esto en el matrimonio, ya vamos a ver si lo predico aquí o en un retiro de matrimonio. Pero escuchen bien, el amor no tiene envidia. Pero yo he visto esposos que envidian a sus esposas porque ellas ganan ahora más que ellos. Porque lo que hace le sale bien y a él no, o al revés. ¿Y no somos uno? Entonces no hay amor. Billetera dividida, mi plata, tu plata. No hay amor. Y donde hay división siempre va a surgir la envidia. Entonces, la envidia es un fruto de tu carne. La envidia nace en corazones carnales y religiosos. En cambio, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, van a ser un amor diferente. Y el amor no tiene envidia. No codicies lo que no es tuyo. Y volvamos a Job capítulo 5, versículo 2, que dice: y el codicioso lo consume la envidia. Lo consume por dentro. Y el Señor nos recomienda en el Salmo 37:1: no tengas envidia de los que hacen lo malo. ¿Qué nos recomienda en el Salmo 37:1? No envidies a los que hacen iniquidad. ¿Alguna vez has envidiado a un corrupto? Que por fruto de su maldad, de su iniquidad, de su robo, de su corrupción, ahora tiene autos 0 kilómetros, casas nuevas y maneja mucha plata. La Biblia dice: no tengas envidia de lo que hacen iniquidad. No los envidies, pues te va a destruir a vos por dentro. Hay uno de los salmistas preferidos, porque no todos los salmos los escribió David. Hay un salmista que a mí me encanta porque es un adorador profético, se llama Asaf. Asaf va a escribir el Salmo 73. Y en su versículo 3, mire lo que va a decir. Salmo 73, 3. Mire lo que dice. Porque tuve envidia de los arrogantes, de los orgullosos, cuando los veía prosperar en su maldad. Tuve envidia. Uy, mira cómo tiene el auto nuevo, mira las cosas. Pero estaba robando, era un corrupto, vendía droga, lo que sea. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo no se enferma ni pierde su vigor. No sufren penalidades como los mortales ni son juzgados como los demás. Mirá, encima que roban, auto nuevo, casa nueva, no se le enferman los hijos y yo no termino que se me enferma un hijo, se me enferma la vieja y ando y no me alcanza para los médicos, no me alcanza para los medicamentos y mirá, y esto no se enferma nunca, no le pasa nada, parece que todo es bendición y yo no puedo arrancar y terminas envidiando al corrupto, al que hace iniquidad, al que hace lo malo. Y encima,
Yo voy a tribunales, me matan, él va por lo mismo, entra por una puerta y sale por la otra. Ni siquiera somos juzgados de la misma manera. O sea que la envidia puede nacer aún de los corazones de las personas que tienen una profunda relación con Dios. Porque esto le escribió un adorador profético. Alguien que tenía una tremenda relación con Dios, que hablaba con Dios, Dios le hablaba, adoraba, cantaba, leía la Biblia, iba todos los días al templo, y igual en su corazón nació la envidia. Cuanto más en nosotros puede nacer la envidia. Proverbios 23:17. No envidies a los pecadores, sino persevera en el temor a Jehová. Cuando empezamos a envidiar a los pecadores, a los que hacen iniquidad, a los corruptos, empezamos a desear eso, a codiciar eso, y queremos hacer las mismas cosas que hacen ellos para tener lo mismo. Y dice, no, vos no codicies eso, sino mantenete en el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Haciendo lo que a Dios le agrada y no haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero resulta que la envidia nos lleva a amar y desear lo que a Dios no le agrada. Proverbios 24:1. No envidies a los malvados ni procures su compañía. No te juntes con gente que hace lo malo y encima lo vas a terminar envidiando, porque vas a escuchar, y te dije, ¿no? Una palabra que ni siquiera era verdad, despertó la envidia en el corazón de Saúl, que lo tenía todo. Una palabra de una persona que no teme a Jehová, que anda en sus deseos carnales, hasta puede ser un amigo, una amiga, en la iglesia, en tu trabajo, donde sea, puede despertar la envidia. Y encima, eso va a empezar a consumirte y a destruirte por dentro. O sea que Dios nos está recomendando no envidiar a los que prosperan a causa del pecado, ni siquiera juntarnos con ellos, porque podemos despertar los deseos de la carne en nosotros y alejarnos de las cosas de Dios. Génesis capítulo 26, versículos 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Wow. En la tierra donde nadie cosechaba, él cosechó. Él sembró primero, y por sembrar cosechó. Bueno, la envidia es querer tener lo que tiene el que trabajó, pero sin trabajarlo. El varón se enriqueció y fue muy prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo un rebaño de ovejas, un rebaño de vacas, muchas cosechas, y los filisteos le tuvieron envidia. Porque cada vez que vos tengas éxito, cada vez que te vaya bien, en lo que sea, siempre va a haber un grupo a tu alrededor que te va a tener envidia. Toda persona que prospera por su trabajo, por la excelencia con que hace las cosas, va a tener un grupo de mediocres que lo envidia, que van a empezar a hablar mal de vos y a hacer todo lo posible para que fracases. Y encima, como leemos este pasaje, después vas a ver que empezaron los altercados, empezaron las contiendas, empezaron los problemas, porque los que te envidian van a tratarte mal, van a difamarte, van a hablar mal de vos. La envidia es un pecado que provoca el odio y la codicia, y la maldad nos consume por dentro hasta que nos enfermamos. Por eso debemos guardar nuestros corazones para que no despierte la envidia. Amén. Volverme a poner el primera de Samuel, pero ahora poneme el capítulo 18, pero el versículo 10. Primera de Samuel 18, versículo 10. Poneme NTV, por favor. Al día siguiente,
Al día siguiente que escuchó ese cántico, el rey Saúl, que lo tenía todo, y se despertó en él la envidia, al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en mano, versículo 11, y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Volveme a poner el versículo 10. La envidia abrió puertas para que demonios te atormenten. Demonios enviados por Dios para que te atormenten. Porque la envidia es un pecado que Dios aborrece. Y cada vez que vos empiezas a envidiar y a codiciar lo que Dios te dijo que no codicies, que no tienes que codiciar, nada. Y no te mientas, no hay envidia buena. Porque lo que provoca en vos la envidia es totalmente destructivo y malo. Cualquier cosa que envidies. La envidia abre portales para que demonios empiecen a atormentarte en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Y encima, ¿sabes qué dice? Vas a andar como un loco, desvariando, hablando tontera, pensando, ay, porque ese tiene, yo también voy a tener, y que este... Vas a hablar cosas que no son. Y los que te envidian van a querer matarte. Van a querer destruir. Saúl le tiró 2 lanzazos que los esquivó David. La envidia abre puertas espirituales para que demonios empiecen a atormentarte. ¿Sabías que hay demonios de enfermedad también? O sea que la envidia puede abrir puertas para que demonios empiecen a enfermarte mentalmente, emocionalmente, físicamente. Por eso cuídate de los que te envidian, porque están constantemente deseando lo que tú tienes y deseando que te vaya mal. Eso tengo otra prédica que la voy a predicar para los líderes, que es la envidia te hace entrar en la brujería, en la hechicería, y te hace desear el mal de los siervos de Dios. Wow. Ya está viendo lo que es la envidia, ¿no? Ya está viendo usted lo que provoca envidiar a otros. Y encima despierta sentimientos que no son buenos. ¿Alguien ha envidiado alguna vez? Sí, todos, ¿no? Y lo que despierta la envidia no es bueno. Y el problema es que a veces no nos damos cuenta que las cosas que estamos viviendo hoy son consecuencias de lo que envidié en mi juventud. Porque abrí una puerta y ese demonio me entró en mi adolescencia. A causa de envidiar que yo no tenía la ropa de marca, ni las zapatillas de marca, y mis compañeros de colegio sí la tenían y los envidiaba. Yo que quería tener una casa como la que ellos tienen, ellos a los 16 años andaban en auto y yo los envidiaba porque ni bicicleta tenía. Entonces, por ahí se abrió un portal para que te empiecen a atormentar los demonios. Porque por ahí vos dices, yo no tengo envidia ahora, pero algún día la tuviste y no cerraste esa puerta, no renunciaste a los efectos de la envidia. Por eso nos consumimos deseando cosas malas, cosas que no agradan a Dios. Por eso las piensas, por eso las deseas y por eso las concretas. Y lo peor es que hace que nos enfermemos por dentro. Por eso debemos guardar nuestros corazones para que no se despierte la envidia. La envidia.
Es muy loco todo esto. Lo que provoca la envidia en nosotros. Hay una historia en Mateo capítulo 20. Les cuento la historia rápidamente. Un hombre tenía una viña y vinieron unos obreros a trabajar en la viña a la madrugada, cuando empezaba el día. Y él logró un acuerdo. ¿Quieren trabajar para mí en la viña? Les voy a pagar un denario. Y estuvieron de acuerdo y se fueron a trabajar. Al mediodía llegaron otros obreros y le dijo, ¿quieren trabajar en la viña? Sí, les voy a pagar un denario. ¿Están de acuerdo? Sí, y se fueron. Ya faltando poco para terminar la jornada laboral, faltando un poquito más de una hora, llegaron unos obreros y le dijeron, ¿quieren trabajar en la viña? Sí, le dijeron. Bueno, vayan, trabajen, porque yo les voy a pagar lo justo. Poneme el versículo 8, Mateo 20, versículo 8. Dice que versículo 8, cuando llegó la noche, cuando ya se hizo tarde, el señor de la viña le dijo, llámame a los obreros y vamos a pagarles. Y empezaron por los últimos. ¿Por quién empezó? Por los últimos. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de las 5 de la tarde a trabajar, los últimos, recibió cada uno un denario. Entonces, versículo 10, al venir los que fueron primero, pensaron que ellos habían de recibir más, pero también recibieron un denario. Versículo 11. Y al recibirlo empezaron a quejarse contra el padre, contra el dueño de la viña, contra el padre, diciendo, estos que han venido al último han trabajado solo una hora y le has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13. Y el padre le respondió, amigo, si yo no te hice nada malo, ¿no habías arreglado conmigo que ibas a trabajar por un denario? ¿Y cuánto te he pagado? Un denario. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. ¿Cuál es el problema si yo le quiero dar a los que han trabajado al último lo mismo que a ti? Es mi plata. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O me tienes envidia porque yo soy bueno? ¿O me tienes envidia porque yo soy bueno? Vamos de vuelta. Pensaron, digan conmigo, pensaron. Dice que ellos pensaron que a ellos le iban a pagar más. Si a los que han trabajado una hora le han pagado un denario, a mí me van a pagar. Digan conmigo, pensaron. Todo empieza en tu cabeza. Todo empieza en tus pensamientos. Todo empieza en lo que piensas. Todo empieza en lo que imaginas. Que a mí me van a dar más. Que a mí me va a ir mejor. Que yo voy a tener mejores resultados. Todo empieza pensado. ¿Y quién tuvieron envidia? Al Padre. ¿Por qué le sacó el hijo de la droga? Dios. Yo hace 20 años que vengo a la iglesia. Esta señora hace una semana que viene y el hijo ya no se droga. ¿Y cuál es el problema que vos tengas 20 años y yo quiero hacerlo? ¿O no entiende lo que es la gracia? ¿No entiende lo que es la misericordia de Dios? ¿Por qué tenemos envidia de lo que Dios hace? ¿Por qué tenemos envidia que Dios quiera bendecir a alguien y a nosotros todavía nos tenga en stand-by, en lista de espera? ¿Y qué si Dios puede hacer las cosas como quiere? Porque ellos no tuvieron envidia de los trabajadores, tuvieron envidia al que bendijo a los trabajadores. ¿Acaso me tienen envidia a mí? Dijo el Padre. ¿No estarás envidiando a alguien?
porque recibe la bendición que vos esperas y la tuya se demora. Para que veas que la envidia también está en la iglesia. Pero después te voy a hablar otros días de esas cosas. Salmo 37:1. El Salmo 37:1, como hemos visto recién, nos dice que no tengamos envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia de los que hacen. Pero no solo nos aconseja no tener envidia de los corruptos, de los que hacen lo malo, los que hacen cosas desagradables ante los ojos de Dios, sino que este Salmo 37 nos va a enseñar cómo luchar contra la envidia. Porque eso, sí, ya sé que tengo envidia, me está destruyendo, me está comiendo la cabeza, no puedo dormir de bronca, de celo, de enojo, porque quiero tener lo mismo que tiene el otro y lo quiero ya. Y arde mi corazón de envidia, de celo. Eso ya lo sabes. Ahora, ¿cómo lucho contra esa envidia? El Salmo 37, en el versículo 13, empieza a darnos algunos indicios. Dice así: confía en Jehová y haz el bien, y apactarás en la tierra y te apacentará la verdad. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Porque la envidia es una muestra de incredulidad. Porque confiamos más en lo que dice el mundo o los carnales, confiamos más en lo que la corrupción nos puede dar que en lo que Dios nos puede dar. Por eso deseamos lo que tienen los corruptos y queremos hacer lo mismo que ellos, para tener lo mismo que ellos tienen. Pero dice, confíate en Jehová y haz el bien, o sea que no hagas nada malo. Es una forma de combatir, porque cuando vos con fe confías en Dios, estás hablando que le crees a Dios. Versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces hemos recitado los evangélicos este versículo? Yo creo que desde que me convertí, que es uno de mis versículos favoritos. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Claro, pero a veces nos olvidamos que esto viene a consecuencia de que nosotros estamos envidiando a los corruptos, a los que hacen el mal. Entonces dice, no te deleites en que esos ricos, en los autos que ellos tienen o que te invitan a sus casas. No, deleitate en Dios. Deleitate en las cosas de Dios y a Él te va a conceder las peticiones. La envidia hace que deseemos disfrutar las cosas que están disfrutando los inicuos, los malos, los corruptos. Deleítate en Dios. No, yo me deleito estando con ese, porque encima paga el vino caro, invita a asados buenos. Deleítate en Jehová. Y Él te concederá lo que deseas realmente en tu corazón. Versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Wow. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Pero a veces confiamos más en los corruptos. Oh, saca a los corruptos, saca a los terceros. A veces confiamos más en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, con nuestros recursos, que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Encomienda a Jehová tu camino. No, yo no quiero caminar como Dios me dice que tengo que caminar. Yo quiero hacer mi propio camino. Mi propio camino lo voy a hacer al andar conforme mis propios pensamientos y lo que yo creo, aunque Dios diga lo contrario.
Encomienda a Dios tu camino y Él hará. Versículo 7. Dice, guarda silencio ante Jehová, espera en Dios. Wow. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres, no te llenes de ansiedad. Y le va bien en todo, y mira, y cada vez le va mejor, y yo. Qué difícil que es esperar en Dios cuando estás mirando cómo prosperan los malos. Cuando no tienes tu mirada en Dios, sino cuando estás envidiando y codiciando lo que tienen otros. La espera no es fácil. No sabemos esperar en Dios, porque la envidia nos llena de ansiedad, porque ya te dije, yo quiero tener lo que ellos tienen, pero sin pagar el precio que ellos pasaron. Hay muchos que quieren tener a veces lo que nosotros tenemos hoy como ministerio, pero son 25 años trabajando, 26 años hemos cumplido. Trabajando, abriendo la iglesia de lunes a lunes. Y los que abren un solo día a la semana la iglesia, ellos quieren tener lo mismo que nosotros. Y lo quieren tener ya. Prosperan. Pero si yo trabajo para Dios, para el reino de Dios, si otra iglesia, otro pastor prospera, yo tendría que estar contento, alegrarme. Su éxito es mi éxito, porque trabajamos para el mismo reino y para el mismo Dios. Ahora, cuando yo trabajo para mi propio reino, me molesta que otro crezca. Tengo envidia que le vaya bien, tengo celo. Y voy a desear que pase algo en la iglesia y quede vacía. Porque no sé esperar en Dios. Y todo trabajo y todo lo que se hace bien causa envidia. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo, y no te existes en manera alguna en hacer lo malo. Bajo. Porque ahí viene empiezas a desear el mal, ahí viene la hechicería, la brujería. Ay, no veo la hora que le pase algo y pierda todo lo que tiene. Y empezamos a maldecir a la gente, a desear el mal a aquellas personas de las cuales envidiamos o codiciamos lo que tienen y que nosotros no lo tenemos, pero nos gustaría tenerlo. Pero sabe, yo lo quiero tener, pero que él ya no lo tenga más. No me inspira. Sí, si él consiguió esto trabajando, yo también quiero trabajar. Le voy a preguntar cómo hizo, cuántas veces hay que trabajar, de qué manera para tener lo mismo. No, yo quiero tenerlo ya. Y me enojo y me doy bronca y me lleno de maldiciones contra esas personas. Debes dejar la ira. Porque si no, la envidia te va a excitar a hacer lo que hacen los malvados para prosperar. La envidia nos hace perder la fe, nos enferma y es una puerta abierta para que demonios se metan en nuestra vida y nos atormenten. Por eso hoy quiero orar para que recuperes tu fe en Jesucristo y para que seas sano de toda enfermedad que está destruyendo tu ser interior. Pero antes quiero hacer una declaración. Nada de lo que te han envidiado te será quitado. Porque con lo que Dios te bendijo, Dios te lo va a guardar. Pero vamos a trabajar ahora en tu corazón, en tu fe, porque has estado envidiando lo que otros tienen. ¿Y por qué a mí no? Y porque posiblemente no has hecho bien las cosas. Ya viste lo que tienes que hacer para contrarrestar los efectos destructivos de la envidia en tu vida. Buscar a Dios, esperar en Dios, deleitarte en Dios. No juntarte con gente que envidia a todo el mundo y lleno de celos. Porque te estás rodeando gente que te envidia en silencio. Pero de eso te lo voy a predicar en lo que viene. La envidia silenciosa. Que vos crees que son tus amigos, que te abrazan, que te besan, pero te están envidiando. Y te dan consejos destructivos. Déjalo. Déjala. ¿Qué vas a seguir soportando? Va.
Te están metiendo palabras para hacerte caer en la trampa. Porque te están envidiando que a vos te vaya bien. Te están envidiando la familia, el esposo. Sí, al gordo pelado lo envidian. Envidian, vos no tienes idea lo que puede envidiar la gente. Y va a hacer lo que sea para que vos pierdas eso que tienes. Y encima, ¿qué pasa? Como vos no te deleitas, no disfrutas el marido, los hijos, el negocio que Dios te ha dado, estás enfocado en lo que tienen otros. Y la envidia empieza a enfermarte, a destruirte. Empiezas a ser atormentado por demonios. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar para que todo estorbo que ha provocado la envidia, salga de tu corazón y puedas alcanzar la abundancia. Declara en el nombre de Jesús: renuncio en el nombre de Jesús a la envidia, renuncio a la codicia y cancelo sus consecuencias. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu atormentador que entró a nuestras vidas a causa de la envidia. Cierro ahora toda puerta que le daba acceso a esos demonios para que me atormenten. Renuncio a codiciar lo malo, lo carnal. Dile: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti. Y que tú vas a deleitarme con tu presencia, con tus abrazos. Ayúdame, Señor, a gozarme en ti, a esperar en ti, a no impacientarme. Aumenta mi fe, Señor, a no codiciar lo que otros tienen, a no tener una mirada de codicia, de envidia o de celos por lo que otras personas tienen. Renuncio, Señor. Renuncio a todo lo que la envidia ha provocado en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que viene es grande, más allá de lo que imaginé. Lo que viene es fuerte, no lo detiene el ayer. Aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo, porque Dios está en control y lo que viene es bello.